Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Andrés Arturo Rodríguez de Velasco. Soy médico fisiatra, médico del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Y el día de hoy vamos a ver dos temas. El tema de rehabilitación del nervio periférico y también el tema de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. En realidad es poco el tiempo para poder tratar temas tan amplios, ¿no? Rehabilitación del nervio periférico es por lo menos una rotación de 2 o 3 meses en la especialidad y queda corto. Y lo que es monitoreo neurofisiológico intraoperatorio en realidad es una subespecialidad. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Tenemos que tener en claro que para poder hacer una buena exposición para todos los médicos residentes, tenemos que utilizar evidencia científica, ¿no? Y quien no esté utilizando medicina basada en evidencia, yo creo que en estas alturas del tiempo ya está totalmente desfasado, ¿no? Entonces, para esto tenemos que también hacer una buena búsqueda sistematizada, ¿no? Los médicos que son auditores yo creo que lo entienden un poco mejor, porque, bueno, en el diplomado han visto que la evidencia científica en realidad es muy importante, ¿no? La lex artis, ad hoc, también es importante, ¿no? Pero lo primordial es la evidencia científica, ¿no? Entonces, he tratado de hacer una búsqueda sistematizada para poder tener la evidencia científica de mejor nivel para esta exposición. Recordemos que la evidencia científica utilizamos una pirámide, ¿no? En derecho, utilizamos también una pirámide, ¿no? Que habla también es abogado, y necesitamos utilizar para derecho constitucional tan importante en esta pandemia que estamos viviendo en el COVID-19, que ha salvado vidas, la cuarentena, se ha utilizado un recurso de emergencia, ¿no? Entonces se ha utilizado ¿qué cosa? El derecho constitucional, la Constitución, para poder sobrevivir. Entonces, lo mismo pasa en medicina, tenemos otra pirámide, ¿no? En derecho es la pirámide de Kelsen, y en medicina es la pirámide de las 6 S. ¿Y por qué 6 S? Porque son 6, y comienzan en inglés con una S, ¿no? Todos los médicos residentes que seguramente estén haciendo revista de revistas, quiero que entiendan que revistas de revistas, si están viendo solo estudios, en realidad es la parte de la pirámide que está más abajo, ¿no? La parte que en realidad, bueno, es bueno que sepan, pero no es la que tiene mejor evidencia científica, ¿no? Lo que tiene mejor evidencia científica son, ¿qué cosa? Los sistemas, que hay pocos, ¿no? Más incluso en endocrinología hay más sistemas, pero la verdad que en pocas especialidades hay sistemas, ¿no? Los estudios, como les digo, están más abajo, en realidad es lo que está en la base de la pirámide. Y dentro de los estudios también existe estudios de menor y mayor calidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene mayor calidad dentro de los estudios? Bueno, los ensayos clínicos, ¿no? Pero los estudios también no podemos decir que no son importantes, porque es el criadero, ¿no? Es donde nace las demás, las búsquedas sistematizadas, la demás evidencia, ¿no? Entonces, dentro de estos estudios pasa un tiempo y se convierte ya, ¿qué cosa? Se hace una sinapsis de estudios, ¿cierto? Esta sinapsis de estudio con el tiempo también pasa a ser, se hace una síntesis. Después de esta síntesis se hace una sinapsis de síntesis. Después vienen los summaries, que es lo que, y bueno, y sería ideal que todos lleguemos a sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que hay en los summaries? ¿Qué es lo que tenemos con mayor evidencia y donde yo he tratado de sacar la mejor información? Bueno, pues son los guidelines, ¿no? Los guidelines, y los guidelines ¿de dónde? Más que nada, del NICE, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a ver acá que tenemos qué cosa. Estamos hablando de nervios periféricos, ¿cierto? Entonces, dentro de los nervios periféricos, tenemos, ¿qué es un nervio periférico? ¿Cómo está conformado, no? Bueno, están conformados por fibras nerviosas, ¿no? Estas fibras nerviosas, a la vez, van a estar envueltas, ¿dónde? ¿Dónde? En un endoneuro, ¿no? Este endoneuro, a la vez, va a estar envuelto ¿en dónde? En un perineuro, ¿cierto? Y este perineuro también va a estar envuelto ¿en qué cosa? En un epineuro, que es lo que al final conforma el nervio periférico. Ahora, dentro del nervio periférico, así como también tenemos nosotros, no sé, acá hay un cableado. Por ejemplo, en Perú, ¿saben cuánto es la polaridad que tenemos acá en Lima, en Perú? Bueno, es 220, ¿no? 220 voltios, ¿no? Si van a Ecuador, van a encontrar 210 voltios, ¿no? Aquí en Perú son 220, pero ¿cuánto es en nuestro cuerpo? ¿No? ¿Cuánto tenemos de polaridad en nuestro cuerpo? En nuestros nervios periféricos. Ah, pues tenemos más o menos menos 60, ¿qué cosa? Milivoltios. ¿Y por qué negativo? ¿Por qué menos 60? Es para poder imaginarlo, ¿no? Porque si no, la carga es muy pequeña. Entonces,
Bueno, continuamos, porque el objetivo es ahorita rehabilitación del nervio periférico. Entonces, la rehabilitación del nervio periférico, bueno, tenemos que tener en cuenta que la lesión del nervio periférico y avances recientes en reconstrucción nerviosa, como qué cosa, lo que vemos que están haciendo las especialidades de traumatología y cirugía plástica reconstructiva, que son las neurodizaciones con transferencias nerviosas. ¿Por qué transferencias nerviosas? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es también la técnica quirúrgica que tiene mejor evidencia, ¿no? Y cuáles son los tiempos para actuar. Bueno, como sabemos, tiene que ser lo más precoz posible y eso ha mejorado los resultados para los pacientes que sufren traumatismos. Porque si no, en rehabilitación también no podemos hacer milagros, ¿no? Lo ideal es que seamos un equipo. Todos somos importantes. El médico fisiatra con su equipo de, ¿qué? De tecnólogos, bueno, terapeutas, tanto de física ocupacional, lenguaje, inclusive psicología, nutrición, todo es tenemos que entender que es un equipo, ¿no? Yo creo en los equipos, no en las personas son importantes, pero el equipo es más importante. ¿Qué me vale tener un Messi si no tenemos un buen equipo? No, no campeona el equipo. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo les estaba adelantando que un retraso en el diagnóstico y la reparación de los nervios periféricos, una lesión muy proximal también, y para saber qué tan proximal es, podemos hacer una resonancia magnética nuclear, o ambas resulta qué cosa, en una denervación prolongada del músculo con la pérdida de la capacidad de la placa motora terminal, acordémonos de qué cosa, del arco reflejo, la unidad motora, para poder aceptar un axón regenerador. En ese sentido, entonces, tenemos que ser lo más precoces posible para poder dar el tratamiento oportuno y la rehabilitación concerniente, ¿no? ¿Cuándo debe de entrar el equipo de rehabilitación? Desde emergencia, ¿no? Tenemos que entrar desde emergencia porque si no, ¿qué cosa va a haber? Va a haber sensibilización espinal segmentaria, va a haber dolor. El dolor también es un límite para el movimiento y a la vez la dismovilidad genera ¿qué cosa? ¿Qué les he dicho hace un rato? El aumento de pues el aumento de la, del, del, de la, del, de la, del potencial de acción nervioso. Entonces ya no va a estar pues en menos 60 milivoltios. ¿En cuánto estará? Bueno, pues estará tal vez en menos 50, menos 40, en 0, más 10, más 20, más 30. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar, ¿qué cosa? A la larga, un síndrome complejo regional, lo cual me va a llevar a la distrofia simpático-refleja y a la atrofia simpático-refleja. Entonces, el brazo ya no se va a mover y por lo tanto ya va a ser muy difícil el poder rehabilitar a nuestro paciente. Y pobre paciente que tal vez tenía un mejor pronóstico, tal vez su lesión no era tan proximal, tenía todas las de ganar con un equipo que hubiera tenido la capacidad de poder actuar de manera precoz. Y sin embargo, no se hizo y bueno, yo era el paciente, bueno, va a tener su dismovilidad, su discapacidad, y es una vida que va a cargar en nuestras conciencias, ¿no? Sigamos. ¿Cuáles son los factores de prueba de electrodiagnóstico para que predice un pobre resultado espontáneo? O sea, nosotros, bueno, la gente que hace neurofisiología debe entender que tenemos algunos criterios para poder saber que no sé, una lesión de nervio periférico no va a ir bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Bueno, estos criterios son tres, básicamente, ¿no? La amplitud del potencial de acción muscular compuesto, que es el CIMAC, 10% menor al lado contralateral. ¿Y eso qué significa? A todos los médicos residentes que me están escuchando, cuando estén mandando sus interconsultas a neurofisiología, por favor, no manden, pues, no manden solamente, ¿cómo mandan? Electromiografía, evaluación de neuroconducción, o interconsulta de neurofisiología y se acabó. No. Tienen que poner un poco más en interconsulta porque nosotros tenemos también que tener alguna información, ¿no? Tenemos que hacer en ambos lados, ¿no? O sea, por más que tenga la lesión en el brazo derecho, yo necesito que cosa información del lado izquierdo, ¿no? Y hacer una comparación. Si tenemos 10% menos del CIGMAP, entonces sabemos que va a haber un pobre resultado espontáneo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que actuar lo más precoz posible, ¿no? Las unidades motoras ausentes, ¿no? En la electromiografía de aguja, también. Si tiene ambas cosas, peor, pues, ¿no? Y si eso le agregamos una reducción marcada en el reclutamiento del potencial de acción de la unidad motora, o sea, el MAP, en el músculo más proximal, que se espera recuperar para que haya una regeneración nerviosa, entonces tenemos las tres y ya sabemos que definitivamente nuestro paciente
debe ser intervenido lo más precoz posible, ¿no? En la medida de las posibilidades. A ver, ¿cómo es esto? Ya. Una pobre función en el resultado de un retraso en la reinervación en el músculo, o sea, una intervención que se ha retrasado, se da por la combinación de dos cosas, ¿no? Uno, la disminución de la capacidad regenerativa de los muñones proximales. Recuerda que tenemos dos muñones, ¿no? Se ha cortado el nervio y tenemos un muñón proximal y un muñón distal. Entonces hay una pobre, en la electromiografía, una pobre disminución de capacidad regenerativa de los nervios proximales, de los nervios crónicamente axonomatizados. Ya sabemos también que va a haber un retraso en la reinervación del músculo y por lo tanto, ¿qué cosa? Discapacidad. Dos, la disminución de la capacidad de los muñones distales para sostener el axón recientemente regenerado. Si es que la capacidad del muñón no es suficiente para sostener el axón que se ha regenerado, también no va a poder haber una buena conducción nerviosa. Y finalmente, generará ¿qué cosa? La inhabilidad del músculo crónicamente enervado, habrá ¿qué cosa? La atrofia simpático refleja, la denervación, el dolor crónico, y bueno, y todo lo que vemos, ¿no? La frialdad distal, tenemos una clínica neurovegetativa del paciente, no solamente el nervio no solamente tiene una función motriz, tiene una función, ¿qué cosa? Sensitiva, sensorial. Entonces, definitivamente el paciente pues no va a ir bien. Y en forma práctica, ¿cuánto tiempo tenemos en rehabilitación? Bueno, la literatura nos habla de 18 a 24 meses, o sea, hasta 2 años, ¿no? Como pasa en casi todo lo que vemos, ¿no? En quemados también son 2 años lo que tenemos para recuperar al paciente, ¿no? ¿En dónde más? No sé, en el sistema nervioso central, 2 años, ¿no? Pero en la práctica también tenemos algunas sorpresas, ¿no? Y es una culpa porque nosotros no lo reportamos, no hacemos investigación, y entonces no, el mundo no lo sabe, ¿no? Entonces tenemos que investigar más. Y es una culpa personal también. Tenemos todos que investigar más. Bueno, en los casos agudos de baja velocidad, como digamos, no sé, un arma blanca, un traumatismo penetrante, ¿no? Una cuchilla, un vidrio, con afectación motora, no solo motora, como le digo, también un déficit sensorial, resulta óptimo completar la neurografia. ¿En cuánto tiempo? Bueno, tenemos de 7 a 10 días. Entonces quiero que se lleven eso, chicos. Tenemos 7 a 10 días para poder hacer la cirugía, y lo que nos recomienda dentro de las técnicas quirúrgicas es la neurografia, que es lo que tiene mejor evidencia, ¿no? Cuando se produce retracción irreversible de terminaciones nerviosas laceradas, se requiere tal vez de un injerto nervioso, una transferencia de nervio end-to-end, ¿no? Con resultados promedios bajos, pero la neurografia sigue siendo lo más óptimo, ¿no? Las lesiones nerviosas cerradas presentan ya un gran reto, ¿no? Porque mejor es verlo, ¿no? Vemos que todo está sangrante, vemos ahí se puede hacer la neurografia, pero si todo está cerrado, yo no sé qué hay adentro. Entonces, hay que hacer pruebas electrodiagnósticas, pruebas de imágenes para ver tal vez si la lesión es muy proximal. Entonces, tener un basal, ¿no? Para poder guiar. Las pruebas de electrodiagnóstico detectarán la recuperación del nervio, escuchen, 2 a 3 meses antes de verlo clínicamente. Entonces, hacemos un buen electrodiagnóstico, y para hacer un buen electrodiagnóstico hay que hacer una muy buena historia clínica, porque las pruebas electrodiagnósticas, como todo en medicina, son una extensión de la clínica del paciente. Entonces, hay que evaluarlo bien. Y nos puede dar datos para poder saber si un paciente, incluso 2 o 3 meses antes de que comience a tener síntomas de una buena recuperación y rehabilitación, nosotros ya podemos saber que este paciente va a ir bien, ¿no? 2 o 3 meses antes de la evidencia clínica de la recuperación, y por lo tanto es de importancia crítica, ¿no? Para poder, sobre todo en lesiones cerradas. La transferencia nerviosa es una técnica quirúrgica en la que el nervio prescindible, por ejemplo, no sé, un sural, ¿no? Podemos sacarlo, ¿no? O redundante, un fascículo contenido dentro de otro nervio. Entonces, se puede utilizar, ¿no? Se divide y se transfiere para reparar uno lesionado que tenga una función muscular más crítica, más importante, que impida la función. Puede ser que no sienta bien alguna parte de su muslo, está bien, pues, ¿no? Pero ya puede mover un poco mejor el miembro superior, entonces el riesgo y el beneficio compensa, ¿no? Es lamentable más bien cuando no se hace esto de manera precoz, porque además de que le vamos a dejar con una parestesia en el muslo, va a tener también su discapacidad en la zona afectada. Entonces, viene el paciente con un problema y se va con 2 problemas. Entonces, tenemos que por eso tener que ser un equipo, ¿no? Y poder integrarnos todos.
algunas generalidades que, bueno, para continuar, en el periodo temprano después de la cirugía, los principales objetivos están relacionados. ¿Qué cosa? A ver, lo que les he dicho, ¿no? Control de que un control postural adecuado, posicionamiento ortopédico funcional, manejo del dolor, hacer pruebas tal vez con lidocaína, tal vez en el momento no se puede hacer la electromiografía por alguna razón, en la evaluación de neuroconducción. Entonces le hacemos una prueba con lidocaína, ¿no? Le hacemos un bloqueo nervioso para espinal vertebral posterior y vemos pues si mejora, ¿no? Si mejora y comienza a mover es un buen pronóstico, porque el dolor era lo que estaba generando impidiendo el movimiento. Y tal vez también baja el edema, ¿no? Y prevenimos también la distrofia simpático-refleja. Entonces sale un bloqueo a todos los pacientes que tengan una lesión de nervio periférico es importante. Y por eso es bueno que nos llamen, ¿no? Para poder hacerlo. Porque si no nos llaman, nosotros, en realidad, bueno, cazando pacientes es complicado, ¿no? Una educación del paciente es importante también. El dolor neuropático ha sido asociado con mal resultado, como les digo, ¿no? Está la evidencia que lo dice. Porque el dolor es, ¿qué cosa? Es una pared para mover. Si me duele, no muevo. Si no muevo, a la larga me da dolor crónico. Y si tengo dolor crónico, no voy a mover. Entonces es un círculo vicioso que nunca acaba. La inmovilización después de la cirugía se utiliza para proteger el sitio de coaptación del nervio. Recordemos que la coaptación del nervio tenemos que juntar las partes, ¿no? Para que quede lo más posible a como estaba inicialmente, utilizando pues un apósito voluminoso y hacer un vendaje funcional, el cual se retira después de 3 días de la cirugía, y la movilización, ¿no? O sea, excepto, pues, ¿no? No sé, en zonas de tensión como la mano, ¿no? Y dependiendo la zona, podemos utilizar, no sé, podemos esperar hasta 21 días como máximo, ¿no? O sea, 3 semanas, exagerando. Pero si no, entre los 3 y 10 días ya el paciente debe mover. Si no hay ninguna indicación, contraindicación para mover, tiene que mover una zona que, digamos, no sé, no es una zona de tensión. Ya se operó, a los 3 días debe mover, debe comenzar a mover. Porque si no, también, ¿qué pasa? En el homúnculo de Penfield no, se va a ir borrando, pues, ¿no? Se va a ir borrando esa zona que ha sido dañada. ¿Y qué pasa? El tálamo, en el ventrículo posteromedial, va a comenzar a aumentar el potencial de acción nervioso, entonces va a generar la distrofia simpático refleja y todo lo que esto implica, entonces debe mover. La inmovilización, bueno, al inicio con control postural es con férula de posicionamiento ortopédico funcional. En el hospital tenemos material de Orfit y bueno, pero es delgado, ¿no? Sería ideal tenerlo el Orfit grueso, pero el termoplástico, para los que no conocen el Orfit. Entonces, bueno, se ha utilizado hasta PVC, ¿no? O sea, de las cañerías, pues, ¿no? Para poder hacer las férulas. Pero hay que posicionarlo. Y hay que proteger el sitio de captación del nervio, disminuyendo el rango de movimiento de las articulaciones proximales y distales. Siempre cuando hay un problema tenemos que tener una articulación proximal y distal, básicamente. Y lo mismo pasa en las fracturas. Entonces tenemos que tener ese conocimiento, pero ya sabemos que después de 3 a 10 días, después de que se retira, ¿no? Se hace el descubre en URA, se descubre el apósito voluminoso, vemos, ¿no? Cómo va. Y entre los 3 y 10 días se tiene que mover. El movimiento temprano disminuye, ¿qué cosa? Las adherencias de las fascias. Recordemos que tenemos retináculos faciales, que estos se pegan, y ¿qué cosa genera? Rigidez articular. ¿Y qué genera? Dolor. ¿Y qué genera? Y incapacidad funcional. Nosotros somos fisiatras, ¿por qué? Porque nos dedicamos a ver qué cosa, funciones. Entonces, tenemos que impedir que pierda función en nuestro paciente, ¿no? Promoviendo qué cosa, el deslizamiento neural. O sea, qué cosa, tiene que fluir, pues, ¿no? Tiene que fluir el potencial de acción nerviosa. Pero, sin embargo, como ya les había adelantado, para sitios de reparación que puedan haber tensión, sobre todo en mano, la mano es siempre una prioridad en rehabilitación, la mano y la cara. En el caso de los alimentadoras, funcionará en horario. ¿Se escucha otra cosa? Si se puede apagar eso. Gracias. Bueno, para los sitios de reparación que pueden sufrir tensión con el movimiento, como una reparación directa end-to-end, en la mano sobre todo, ya les he dicho, se podría esperar hasta 3 semanas por el movimiento, pero en realidad siempre lo antes posible en coordinación con el colega cirujano, ¿no? Para infarto de nervio, transferencia nerviosa, por lo cual no hay una tensión, entonces entre 3 a 10 días, ¿no? Comienza la movilización.
Aunque algunos cirujanos continúan pues, ¿no? con la restricción de movimiento, que piensan que no, 21 días para todos. Y no es así. Tiene mal pronóstico en realidad. Si no hay de otra, que queda? Pues, ¿no? Ya en 3 semanas, pues, ¿no? Pero si no, al 10º día, ya tiene que estar moviendo. Para minimizar la adherencia del nervio, bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Del tejido blando circundante se recomienda la inmovilización por un periodo mínimo. Mientras antes mueva y no tenga una contraindicación para mover, es mejor. Bueno, eso ya lo vimos, entre 7 a 10 días, ¿no? La transferencia de nervios motores. La transferencia nerviosa presentan la situación única por la que un músculo está inervado por una nueva fuente proximal nerviosa, ¿no? Porque recordemos que ese nervio estaba en otra zona y en el homúnculo de Penfield pues estaba en otra zona, entonces se ha trasladado y hay que decirle al cerebro, hola, ¿qué tal? Mira, ya no estoy acá, estoy allá, estoy haciendo una nueva función, entonces debe de volverse a engramar, ¿no? Gracias a la a la función que tiene el nervio para poder engramarse nuevamente. Cuando es niño pues, es muy rápido, ¿no? La plasticidad cerebral que tiene. Entonces, mientras más pequeño es, tiene en realidad mejor pronóstico, ¿no? Una persona ya mayor, su neuroplasticidad es menor. Las estrategias de rehabilitación deben dirigirse a incrementar las vías sensoriales motoras, en la resignación cortical y patrones de movimiento, además de aumentar la fuerza y equilibrio muscular. Bueno, es lo que les estoy diciendo. Marcos para la recuperación sensorial, tenemos por ejemplo, bueno, zonas de tensión como la lesión del nervio digital, es un ejemplo, ¿no? Que les he traído de una sinapsis, que después de la reparación de un nervio digital primario, comúnmente, como les digo, se usa una de las 4 técnicas que ya les he mencionado, ¿no? La neurorrafia, la rafia end-to-end, extremo a extremo, los nerve graft, que son, ¿qué cosa? Los injertos nerviosos, los conductos nerviosos y, bueno, la neurografía end-to-side. Entonces, pero como ya les dije, ¿cuál es la mejor de todas? Bueno, pues end-to-end, ¿no? La neurografía end-to-end es la que tiene mejor evidencia, ¿no? Los Meyer y sus colegas informaron que la reparación directa se utiliza en aproximadamente el 82% de los casos, o sea, solamente el 18% utiliza las otras técnicas, y, o sea, el injerto, el conducto, ¿no? Es solamente el 18% de los casos. Entonces, la neurografía sigue estando en el top de la evidencia científica, al menos hasta el día de hoy. Los estudios, ¿y qué técnicas utilizan? Bueno, inclusive están utilizando microcirugía, ¿no? Microsurgery, hasta hasta nano microsurgery, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Pero eso tiene que generar mayor evidencia científica. Los estudios han utilizado medidas de evaluación, ¿no? Porque no podemos ser subjetivos, ¿no? El paciente, ¿cómo está? Ah, mejora. Ah, ya, bien. Pero mejor ¿cómo? ¿Necesitamos qué cosa? Necesitamos, bueno, necesitamos algún método, alguna escala que nos pueda decir de manera objetiva que el paciente está mejor, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para ver el dolor tenemos el EVA del dolor, ¿no? También tenemos la discriminación estática en 2 puntos entre 7 milímetros más o menos, a ver si discrimina el paciente, ¿no? Tenemos con menos frecuencia en las consultas, ¿no? El umbral sensorial, pero el rango de movimiento, eso sí, lo utilizamos siempre para poder ver que hay mejoría en su rango articular. Más recientemente hay otros test, ¿no? Por ejemplo, la medición de discapacidades del brazo, hombro y mano, ¿no? El DASH. También tenemos el cuestionario de resultados de la mano de Michigan, el MHQ, y el puntaje de gravedad de intolerancia al frío, ¿no? Eso también nos dice qué cosa, que el paciente está teniendo tal vez ya la distrofia simpático refleja, ¿no? Utilizamos en rehabilitación terapia combinada, TENS, estimulación eléctrica, SIF, estimulación eléctrica neuromuscular, funcional y transcutánea, que es el TENS, pues, ¿no? El músculo de nervado se estimula con corriente continua o galvánica, el músculo, incluso la galvánica que ayuda a la circulación. Porque también recordemos que ¿qué pasa en la distrofia? Bueno, pues hay una contracción de los vasos sanguíneos. Y necesitamos qué cosa, vasodilatarlos, ¿no? Inclusive hay estudios de cremas con bueno, con sustancias que dilatan el vaso, ¿no? Ahorita no me viene a la mente.
pero se utilizan, y eso también ayuda para poder que el vaso que está contraído, bueno, pues se libere, ¿no? Y eso también va a ayudar a qué cosa, al angiotoma que está tomado, ¿no? Aspirina, por ejemplo, cremas con aspirina, ayuda. El músculo inervado se utiliza con corriente indirecta generalmente, ¿no? No es que voy a ponerla ahí, no. Generalmente vemos, no sé, está, digamos, lesionado el C5, C6 y todo su recorrido, entonces, ¿no? Ponemos los parches en C5, C6, ¿no? Que agarra hombro, mano y dedo pulgar, y podemos con el ultrasonido seguir todo ese recorrido. El estímulo eléctrico proporcionado a las fibras musculares, tanto de músculos inervados como de nervados, ha demostrado beneficios, ¿no? A las propiedades contráctiles del músculo con mayor actividad contráctil, ¿no? La corriente estimulante también se utiliza para estos pacientes y tiene cierto grado de evidencia también. La reeducación sensorial es importante. Después de una lesión nerviosa se producen cambios en la corteza, como les he dicho. Entonces hay que, terapia con espejos, ¿no? Decirle al cerebro, ¿no? Al tálamo, ya el nervio que estaba ahí ya no está acá, el mapa cortical somatosensorial ha cambiado, entonces necesitamos que se reeduque, pues, ¿no? Todo lo que es el mapa cortical. Estas técnicas han incluido, como les digo, imágenes en espejo, anestesia temporal, bloqueos, entrenamiento mediante vías somatosensoriales por estimulación, por integración multisensorial, audiotáctiles, visuotáctiles, ¿no? Generalmente eso nos ayudan los terapeutas ocupacionales. Acá tenemos, por ejemplo, algunas férulas, ¿no? De flexión metacarpiana, terapia con espejos. Esta bolita que ven acá, bueno, es para ayudar la parte sensorial de la mano. Entonces están combinando, ¿no? La parte sensorial con terapia con espejos, ¿no? Lo cual ayuda para que el paciente, de alguna manera, engrame mejor la parte que ha sido dañada en el cerebro, y de esa manera también alivie su dolor y mejore su movimiento, ¿no? Mejore también su calidad de vida. Y bueno, ¿qué hay en el futuro? Bueno, acá como ven, estamos utilizando, ya saben, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos lo que es impresión en 3D, ¿no? Por ejemplo, acá lo que están viendo es un escáner del pie de un alumno en la universidad donde digo clases, en Cayetano Heredia, un taller de biodiseño, ¿no? Se escaneó el pie para poder hacer ¿qué cosa? Un DAFO, ¿no? Un DAFO que es, bueno, es un OTP dinámico. ¿Y qué es un OTP? Es un ortésico tobillo-pie. ¿Y eso por qué pasa? Porque si, digamos, hay una lesión de ciático bofito externo, el paciente va a tener una marcha ¿qué cosa? En este PAG. Entonces, después ya le hemos ayudado a la parte laminar, la médula, la parte posterior, pero la parte anterior que es motriz, no. Entonces el paciente queda con el pie caído, ¿no? Entonces, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Se puede hacer el escaneo directo del paciente, y como ven acá, por ejemplo, esa es una máscara que se está diseñando, ¿no? Pero también se puede hacer directo, en lugar de la máscara se puede hacer un nebulizador, se puede hacer un ortésico, ¿no? Y abajo, como están viendo, se está imprimiendo, ¿no? Ahí lo que están imprimiendo, por ejemplo, están viendo que puede ser una visera, ¿no? Una visera protectora, que es, por ejemplo, lo que estamos utilizando a falta de recursos EPPs. Entonces acá estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, esto es PLA, ¿no? Está impreso, que es PLA, es ácido poliláctico, eso está impreso en 3D. Y esto es una lámina de acetato que nos puede ayudar, ¿no? A cubrirnos en esta pandemia, ¿no? Entonces ya tenemos una protección, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá un video, ¿no? Del alumno. Ahora vamos a salir un ratito, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. A ver, vamos a ver. Es un video rápido, ¿no? De unos segundos. Acá está. Ya. No, pues ayuda para el pie que está con un pie en una marcha en este par. Esto tampoco, como ven, no es que se me ha ocurrido, no es que ya con los alumnos hemos hecho esto porque, bueno, se ve bien y ayuda. No, también hay que hacer una revisión sistemática de la evidencia y, bueno, se utilizaron, en este caso, hay poca evidencia en realidad para esto, están haciendo recién.
se hace un balín en este caso, ¿no? De la evidencia científica. Y hemos utilizado dos modelos, ¿no? Un modelo, como ven acá, la parte naranja, que es PLA, y el otro que es en flex, que es como una media que lo envuelve, y una liga anterior, y entonces hay evidencia solamente de la liga, y evidencia solamente de la media, y evidencia solamente del DAFO. Entonces se juntaron los tres y tenemos esto, ¿no? Ahora esto evidentemente tiene que ser pasar por algún ensayo clínico, ¿no? Ya. Bueno, continuamos. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ah, ya, acá está. Ya, listo. Siguiente. Bueno, acá tenemos el registro de evaluación. Esto es en un instituto traumatológico, ¿no? Donde se tienen ya protocolizado, ¿no? Esquematizado la evaluación de un paciente con nervio periférico, ¿no? Acá no tenemos todavía ese tipo de guía, pero sería genial con el tiempo incluirlo. ¿No? Aquí vemos que tenemos el nombre, la edad, todo, la ficha del paciente, sí, su dominancia también, ¿no? Porque si es zurdo, por ejemplo, y la lesión ha sido en el brazo izquierdo, entonces hay que hacer que sea diestro. La extremidad lesionada, cuándo fue su cirugía, cuántas cirugías ha tenido. La escala MRC del Medical Research Council, de la medición de la fuerza. La evaluación de la sensibilidad, el umbral de sensibilidad, y bueno, eso sería todo la parte de rehabilitación de nervios periféricos. He intentado que sea lo más conciso posible para la charla del día de hoy. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. Ya. La parte en realidad esto es parte de una subespecialidad, la cual podemos hacer tanto medicina física, neurología, y compartimos, ¿no? Compartimos esta sub que es neurofisiología clínica. Entonces, ahí tenemos el recuadro, ¿no? Donde el médico fisiatra o el neurólogo que está haciendo neurofisiología clínica, nos damos la mano, ¿no? Para ver los pacientes con enfermedades o problemas bueno, en este caso voy a hablar de columna vertebral, pero también se puede hacer mapeo cerebral, por ejemplo, cirugías de epilepsia, ¿no? ¿Para qué? Para que solamente se utilizan unas mallas, ¿no? Del 1 al 6, por ejemplo, ¿no? En una zona que es una zona epileptogénica. Y solamente retirar eso, ¿no? Y preservar lo demás. ¿Y por qué? Para preservar qué cosa, la función. Entonces el paciente ya no tiene ya no tiene mayores episodios de epilepsia, pero ha sido lo más puntual posible para que no quede con discapacidad. Entonces, pero en este caso vamos a hablar de columna vertebral, ¿no? Lo que estamos haciendo en el instituto de cirugías de columna. Entonces, los pacientes con enfermedades o problemas de columna vertebral representan una población en realidad muy diversa. Y en este país, al menos, hay un montón. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando vinieron acá a ver la reparación del equipo de monitoreo, bueno, pues se quedaron sorprendidos, ¿no? Al ver los monitoreos que hacemos, porque allá generalmente todo es preventivo, ¿no? Pero acá, ¿cómo llegan los pacientes? Doblan en 5, y las cirugías son riesgosas. La cifosis es mucho más riesgosa que la escoliosis. Entonces, representa un grave problema, ¿no? En realidad no se está tomando en cuenta, lamentablemente, en el país este tipo de población que sufre bastante, que tiene el síndrome de la mochila vacía. O sea, tienen la jiba y se ponen la mochila para que la gente piense que está agarrando algo, pero realmente no tiene, está agarrando su propia columna, ¿no? Todos estos pacientes presentan una posibilidad de daño neurológico, ¿no? O sea, de disfunción. Entonces, los requerimientos en cuanto a su manejo y vigilancia anestésico pueden ser diferentes. Es muy importante que en sala debe ser, la cirugía debe ser, no sé, un concierto, una sinfónica, donde todos hablamos el mismo idioma, ¿correcto? Entonces, la enfermera instrumentista no puede pues, hacer lo que quiere, hacer lo que quiera, como si fuera de otra cirugía que no es esta, ¿no? El cirujano
ya sean neurocirujano o traumatólogo especialista en columna, pues tiene que estar en unión con todo el equipo, ¿no? El anestesiólogo debe de utilizar fármacos que no me anulen los potenciales, ¿no? Porque si el anestesiólogo debe entender con nosotros y todos en realidad que para hacer este tipo de procedimientos complejos tenemos que hacer un equipo. Y si el anestesiólogo le pone, no sé, un bloqueante muscular, un bloqueante neuromuscular, ya sea el médico fisiatra o el neurólogo que está haciendo el procedimiento, no va a poder, informarle al cirujano que no sé si es que está generando alguna iatrogenia o no, porque no tengo datos, no tengo ondas. ¿Qué puedo hacer? No puedo hablar de nada, ¿no? Ahora, en un primer momento yo debo entender, cuando se hacen estos procedimientos, que el error es mío. El error es mío siempre primero. Después veo la máquina. Ahora, si todo está bien, tengo que conversar con mi coleguita anestesiólogo y decirle, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Ha bajado, no sé cómo está el BIS, cómo está, ¿has puesto algo, algún bloqueante, gas, no sé? ¿Cómo está la presión arterial media? Porque si la presión arterial media también está baja, entonces yo también voy a tener potenciales bajos y menores del 50% tal vez, y estoy dando una falsa alarma. Y el cirujano lo voy a tensar. Entonces, no, pues, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Menos mal en el presente instituto se ha hecho un bonito equipo, y, o sea, un equipo no se forma de la noche a la mañana también, pero nos complementamos bien. Creo que somos buenos amigos de trabajo, somos amigos, creo que nos llevamos bien, porque hemos entendido que esto no son especialidades aisladas, ¿no? Entonces, esto todo es una unión, un equipo para el paciente. Bueno, entendamos que estos pacientes pues tienen un riesgo neurológico, y los requerimientos en cuanto a su manejo y vigilancia anestésicos pueden ser distintos, diferentes, y están relacionados con la posición también, la patología y el procedimiento quirúrgico planteado. ¿Eso qué significa? También que el paciente, digamos, está mucho tiempo boca abajo, pronado, y no tiene un protector en los ojos, y el paciente cuando acaba la cirugía despierta ciego, porque no ha llegado buena circulación al nervio óptico. Otra, no sé, el paciente tal vez hace una paraplegia súbita, ¿no? Tenía todo muy bonito y de repente hizo su paraplegia súbita. Ha pasado, puede pasar, está dentro del riesgo. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado cuando se hagan ese tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, nosotros damos un estímulo sensorial, ¿no? Y regresa y nosotros registramos qué cosa, una onda, y puede ser tanto a nivel, a nivel cortical, a nivel del asta anterior motora, o también en el caso del mapeo cerebral, es en el caso de los potenciales somatosensoriales, es un sistema de promediación del asta posterior somatosensorial, ¿no? Ambos son importantes, y la electromiografía libre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra electromiografía libre, ¿no? En músculos clave. Nosotros tenemos que tener también nuestros potenciales motores, ¿no? En niveles que se van a trabajar, y tener una referencia, ¿no? Por más que, digamos, la cirugía va a ser en columna, en zona lumbar, ya, pues yo tengo que tener por lo menos una mano, para poder entender que si, por ejemplo, se bajan todos los potenciales, y también se me baja la mano, no, esto es un problema de anestesio probablemente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Pues si no están trabajando en la mano, ¿por qué se va a bajar la mano? No tiene sentido. Entonces, tenemos que coordinar, ¿no? Es una ayuda de gran valor en los procedimientos de cirugía de columna, siendo determinante en la obtención de mejores resultados y prevención de lesiones neurológicas asociadas a este tipo de cirugía, y también el mapeo cerebral en cuanto a los pares craneales que se pueden obtener del 3 al 12, ¿no? Eso nos ayuda también en cirugías de tiroides, por ejemplo, ¿no? Por más que sean percutáneas, para preservar el recurrente laringio, ¿no? Cirugías, no sé, por ejemplo, en dolor trigeminal, ¿no? Pues, es importante, ¿por qué? Bueno, pues todo lo que es la fosa posterior, para poder preservarla, para que solamente se inerve dicho nervio y nada más, ¿no? En fin, en aneurismas, ¿no? La zona de penumbra,
tenemos que tener nuestros potenciales somatosensoriales. El neurocirujano puede estar con su neuronavegador, con su microscopio, pero en la zona de penumbra realmente no sabe. Y capaz en ese momento está haciendo un stroke, yo no sé. Pero podemos con los somatosensoriales advertirle antes de que sea el stroke o durante el stroke, y de esa manera evitar que el paciente salga con déficit neurológico. A ver, entonces, el monitoreo neurofisiológico se puede llevar a cabo por las propiedades eléctricas inherentes al sistema nervioso humano. Con el registro electrofisiológico continuo se puede obtener datos característicos de la estructura y función del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Porque recordamos que también estamos viendo qué cosas, los pares craneales, que son parte del sistema nervioso central, la corteza cerebral, y bueno, y en realidad las raíces nerviosas, ¿no? Estos datos se pueden obtener estando el paciente consciente, anestesiado o aún en el estado de coma. En la actualidad, bueno, según las guías, es incomprensible que todavía se solicite al anestesiólogo que haga el test, el stand-up test, ¿no? O sea, el wake up que es despertar al paciente y preguntarle si mueve las piernas. Pero eso no significa que ante la duda y ante el posible error humano se tenga que hacer de todas maneras, ¿no? Preferible eso a que el paciente pierda alguna función. A ver, continuamos. Evidentemente, los resultados que se podrán obtener a través del monitoreo de las vías neurales específicas estarán relacionados con el monitoreo y el efecto farmacológico. Como les dije, recalcando, el anestesiólogo y el que habla debemos estar en continuo y constante comunicación. Por lo tanto, debe haber una adecuada información junto con el cirujano, ¿no? Para que el cirujano pueda operar tranquilo y el método anestésico sea adecuado, ¿no? Y los requerimientos para los requerimientos para hacer el monitoreo. Acá vemos cómo tenemos drogas, fármacos, que pueden afectarme en los potenciales somatosensoriales, ¿no? En los potenciales, en los transcraniales motores, y también en los visuales y auditivos, ¿no? Cuáles afectan y cuáles no. Y cuáles pueden inclusive mejorar los potenciales. Entonces tenemos que tener constante comunicación con el anestesiólogo, ¿no? Comunicación, cirujano, anestesiólogo, y en el medio estamos nosotros, médico fisiatra o neurólogo, que está haciendo el monitoreo. Acá, como ven, se estimula un nervio periférico, ¿no? En el monitoreo, generalmente, por ejemplo, tenemos en la zona inferior, el tibial posterior, el peroneo, el ulnar, en la mano, el mediano, se registra una respuesta, ¿no? Para poder obtener un informe del arco reflejo, ya sea que sean las respuestas a través de potenciales radiculares o potenciales neuroespinales o también neurocorticales, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver los potenciales evocados en somatosensoriales, cómo vienen, ¿no? Viene, por ejemplo, en la mano, viene la columna dorsal, va al núcleo dorsal de la columna, al hemisco medial, al tálamo, vía sensorial, y la corteza que tiene que ver con el área de la mano, ¿no? Y eso tenemos, por ejemplo, la P10, P12, P14, o sea, todos estos son sistemas de promediaciones para poder tener información del hasta posterior. Lo mismo que estaba diciéndolo, ¿no? Que el monitoreo se ha convertido en una herramienta de gran valor para la prevención y disminución de complicaciones neurológicas que pueden tener cirugías que comprometan el sistema nervioso central y periférico. Un análisis del monitoreo de columna: cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, cuánto falso negativo y falso positivo en porcentajes tenemos. Bueno, tenemos que los somatosensoriales tenemos una sensibilidad entre el 50 y el 99%. Eso, antiguamente, pues, solamente se hacían somatosensoriales, pues, ¿no? Ya menos mal ya no. Pero, como ven, 50%, pues. O sea, ¿qué es? Un volado. ¿Sale cara, sale cruz? No es una buena información, pero sí es necesaria, complementada con la demás información que tenemos del paciente por medio de los potenciales motores y la electromiografía libre, ¿no? O inclusive estimulando, ¿no? Mapeando ahí. Y su especificidad de los somatos va del 27 al 98%, o sea, 27%, pues, muy, muy pobre, pues, ¿no? Su falso negativo es de 0 al 9 y el falso positivo es de 0 al 23. O sea, sí son importantes, por supuesto que sí, sobre todo, pues, en cirugías de aneurisma, ¿no? También en columna,
pero no es la información más importante, por lo menos. Ahora, los potenciales motores son indispensables, pues, ¿no? O sea, sin motores, imagínense, monitorizar solo con somatos, no se entiende. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es del 81 a 100. 81 a 100, o sea, está bien, pues, ¿no? O sea, y su especificidad del 91 al 100 es alta, es necesaria, ¿no? Su falso negativo es prácticamente cero, ¿no? Y su falso positivo va del 2 al 40, ¿no? La electromiografía libre, bueno, ahí sí tenemos una sensibilidad del 100, inclusive podemos ayudar al cirujano en el momento que pueda romper el cirujano la cortical, nosotros podemos ver ahí un potencial que podemos inclusive decirle, capaz el cirujano ni lo ha visto, ha roto la cortical, nosotros ya lo hemos visto por medio de la electromiografía libre, ¿no? La especificidad también, el 90-96%, nos ayuda bastante, sobre todo en médula anclada, la electromiografía libre es muy importante. Falso negativo, muy poco, falso positivo tampoco, o sea, es muy importante. Sobre todo, pues, como le digo, médula anclada, lipomielo meningocele, nos ayuda bastante la electromiografía. Acá pueden ver, pues, por ejemplo, este es de Medtronic, ¿no? Como tenemos ahí nuestra caja de registro. Esto para ver el MEP, los MEPs, los motores, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Acá tenemos para ver, bueno, para ver motores, ¿no? Todo esto debe ser complementado ¿con qué? Con una resonancia magnética nuclear, ¿no? O sea, nuestra caja de registro es donde estamos poniendo los cables para poder registrar tanto los potenciales motores como los somatos sensoriales, pero tenemos que tener en cuenta que también es importante que el médico que va a hacer el monitoreo no solamente registre esto y ya, no, él debe hacer una buena historia clínica previa, o sea, tiene que evaluar al paciente. El paciente entró, yo tengo que leer la historia y antes de que me lo den, tengo que estar evaluándolo. Inclusive ahí ya, rapidito nomás, a ver, camina, ¿no? Es un Gross Motor 5, 4, 3, 2, 1, ¿cómo es? Para poder saber, su basal, ¿no? Y si eso ayuda, eso es importantísimo, ¿no? Y también ver otros exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, una resonancia, examen de resonancia. Aquí podemos ver, por ejemplo, el surco mesoprotuberancial, ¿no? Como estamos viendo acá, acá tenemos un vaso que está dilatado y que está comprimiendo, ¿qué cosa? Acá tenemos que las zonas de que salen, ¿qué cosa? Los pares craneales, ¿no? Por ejemplo, acá sale el 8, el 9, entonces capaz esto puede estar relacionado a una neuralgia del 9º, del 10º par craneal, ¿no? Eso ahora, si eso viene solamente aislado, ahí nomás, no me lo toquen al paciente, pero si tiene síntomas, ya está tomando medicamentos para el dolor y no pasa nada, ya pues riesgo-beneficio, pues, ¿no? Ver si es que realmente vale la pena, ¿no? Entrar y bueno, monitorizado, ¿no? Acá podemos ver una cirugía de columna, ¿no? Una de las tantas que han habido, ¿no? Cómo acaba la colocación de las barras, ¿no? Pero las barras, siempre veo que dicen, oh, las barras, inclusive métodos de colocación de barras transcutáneas, que se ven muy espectaculares, pero eso no es lo más importante, ¿no? O sea, como ustedes ven, y bueno, la literatura lo dice, es cierto. O sea, lo más importante es qué cosa, como ven acá, qué cosa. Entonces, este es un injerto óseo, ¿no? ¿Por qué? Porque el injerto óseo es lo que al final es el cemento con el cual las barras van a quedar fijas, ¿no? Entonces, eso es medular. Acá tenemos nuestra caja DAC A y B, ¿no? Donde estamos nominando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a monitorizar? Acá tenemos, por ejemplo, FPZ, CZ, ¿no? Para poder tener un registro, el APB, ¿no? El aductor pólisis brevis y su referencia a nivel de toda la columna, ¿no? Desde T3 seguramente es una lesión alta, ¿no? Hasta T12, ¿no? En realidad, SOAS, bueno, aquí es una cirugía compleja, como estamos viendo, ¿no? Se han monitorizado muchos niveles, prácticamente toda la columna. Esto es en sala, ¿no? Entonces, esta es una foto real, ¿no? De lo que podemos obtener, ¿no? Y ustedes dirán, pues, ¿qué es esto? ¿Chino? No, pues, ¿no? O sea, estos son los potenciales motores, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que está saliendo el potencial motor
del hallux derecho, right hallux, y vemos como el potencial de repente aquí pum, no está, entonces ya uno se preocupa, ¿no? Pero después salió, ¿no? Salió, se conversó y salió bien, ¿no? Aquí sale muy bien el registro, entonces tenemos alguna garantía de que el paciente en la cirugía, al menos dentro de la cirugía, no ha habido lesión. Ahora, termina la cirugía, en el traslado a que lo lleven a UCI, o lo lleven a su cama, eso ya no lo sé. Pero al menos hasta mientras se operó, durante la cirugía, no, el paciente está, en teoría, funcional. Este es con Medtronic, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una cirugía en Niño Breña, creo. Donde acá tenemos pues también, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos unos motores pues gigantescos, ya datantescos. Un paciente que está normal. Ah, ya, antes de las gracias, un video, pues, ¿no? Un video, porque una imagen, lo de 1000 palabras, ¿verdad? Entonces vamos a un video para ya terminar. Creo que ya los he aburrido bastante. Espero que algo les haya podido ayudar. ¿Dónde está? Acá está. Es un video, ¿no? ¿No el video? Eso es todo. Ya. Entonces, muchas gracias, chicos. Espero que haber respondido en algo sus consultas. Y nada, pues será hasta una próxima vez. Espero haberlos ayudado. Hasta luego.